una asamblea constituyente plurinacional, originaria, popular, de plenos poderes. ¿Es que acaso la Constitución actual no garantiza aquello? Doctor César Alarcón, usted con su movimiento, que tal como lo dice Partido Libertad, ¿está de acuerdo con el doctor Hurtado? Muy buenos días y muchísimas gracias por la invitación. Efectivamente, siendo una constituyente de plenos poderes, tiene toda la facultad para reestructurar el marco jurídico. Y obviamente hay que reflejar la realidad nacional y la proyección del Ecuador en esa constitución. No podría ser de otra manera. Pero, ¿qué es lo que hay que cambiar en realidad? Porque de la parte dogmática, los entendidos en la materia, quienes he podido entrevistar durante todas estas semanas, hablan de que la parte dogmática de la Constitución es bastante buena. ¿Qué es lo que realmente se debe cambiar para mejorar la situación del país? Nada de estar ofreciendo ni empleo, ni techo, ni comida, etcétera, porque eso no va a garantizar una Constitución. La Constitución de 1998, si la ponemos en contexto de las constituciones ecuatorianas, nos permite recordar que Juan José Flores en 1843 dictó, a través de una asamblea títere, lo que se llamaba la Carta de la Esclavitud. García Moreno, en 1869, la Carta Negra. Los asambleístas del 98 dictaron la Carta de la Vergüenza, porque es una carta tramposa. Está llena de trampas. Cierto que hay algunos artículos en los que se mencionan principios, pero todo eso queda en nada por las propias disposiciones constitucionales, que primero dice que la Constitución se aplicará de acuerdo con la ley, y la ley es secundaria respecto de la Carta Suprema. Pero no solo eso, sino que cuando se trata, por ejemplo, de los servicios públicos, ya no manda ni la Constitución ni la ley, sino los contratos. Y esto es una aberración que tiene que ser eliminada. Fíjese además, en la Constitución del 98, en ninguna parte se penaliza su violación, de tal manera que lo que se garantiza más bien es que todo mundo puede pisotear, inobservar, violar la Constitución, y no hay nada que se pueda hacer para defender y hacer que el documento sea un documento serio. De tal manera que está llena de verdades a medias que en la realidad se convierten en mentiras completas. Eso hay que cambiar. ¿Para qué? Para que en efecto sea la Constitución la norma suprema y los principios que allí consten sean respetados por todas las autoridades y toda la ciudadanía. Aquí en la Constitución dice claramente sobre los derechos, que existe el derecho a la salud, derecho a la educación, al trabajo, a la vivienda, a la participación en la vida cultural y a la seguridad social. ¿Cómo mejoramos esto y lo especificamos para que cambien las cosas? Este es un tema esencial, el de la rendición de cuentas. Fíjese usted, en la época de la colonia española, que no podemos decir que era un sistema ni avanzado ni perfecto, había una institución, el presidente de la Real Audiencia o virrey, no podían abandonar la ciudad durante el año siguiente al ejercicio del cargo, porque eran sometidos a lo que en esa época se llamaba el juicio de residencia. Y hoy, en la Constitución, salvo la Defensoría del Pueblo que dice que presente un informe anual, nadie rinde cuentas. Por disposición constitucional, nadie está obligado. ¿Qué planteamos nosotros como Movimiento Libertalista 11? La estructuración de la cuarta función del Estado, el poder moral. ¿Qué significa esto? No es crear un nuevo ente burocrático, sino reunir lo que hoy está disperso. Contraloría, Fiscalía, Superintendencias, Defensoría del Pueblo y Comisión del Control Cívico de la Corrupción. Eso formará, como decir ahora, una especie de Corte Suprema, con 5 salas. Ese será el poder moral ante el cual deban rendir anualmente cuentas, tanto sus miembros como el resto de autoridades. Un ejemplo muy simple va a permitir graficarnos. El Contralor anualmente llevará un informe y dirá qué es lo que ha hecho. Muy bien, eso hizo, señor. Ese informe será lindo a colores y todo. Ahora vamos a ver qué no hizo. Poner en la mesa todos los recortes de periódicos del año en que ejerció el cargo. Todos los reportes de televisión y radio y revistas. A ver, señor, vamos a ver. Aquí hay una denuncia de peculado, aquí hubo un escándalo, aquí hubo un enriquecimiento ilícito. ¿Qué hizo, señor? Ah, no hizo nada y cobró sueldo como contralor. Esto significa que usted es cómplice, señor, se va preso en este mismo instante. ¿Pero quién le dice eso, doctor? El poder moral, el poder moral. No es ilegal porque
fueron los propios ciudadanos quienes le dieron el voto a los congresistas? Coincidimos en cuanto a la disolución inmediata del Congreso Nacional. No puede volver a repetirse el error del año 98, en el que funcionó simultáneamente Asamblea y Congreso. Terminó siendo un fracaso total. Si uno revisa la crónica de esos días, era una disputa de quién descalifica a quién y terminó generándose el mamotreto de la Constitución, en el que se legaliza el feriado bancario. Se autoriza por anticipado la mayor estafa nacional que costó 8.000 millones de dólares. Y lo que es peor, fíjese usted, esta Constitución que está moribunda ya, en su artículo 35, numeral 2, declara que el Estado propenderá a eliminar los pequeños negocios populares, a los que llama su ocupación. Esto es terrible. No puede haber una nueva Constitución en la que se reprima y se ordene que hay que eliminar los pequeños negocios, tiendas, bazares, restaurantes, salas de belleza, las unidades agrícolas. Eso es absurdo. ¿Por qué? Porque era una Constitución que hacía al apuro todo, porque estaba en medio de la disputa con el presidente interino y con el Congreso Nacional. No, ahora necesitamos una asamblea realmente de plenos poderes que tenga el tiempo para estructurar el Estado ecuatoriano de acuerdo con la realidad y las aspiraciones del pueblo. Por eso hay que disolver este Congreso el mismo día en que se instale la Asamblea Constituyente. Hoy no tiene legitimidad ni política, ni moral, ni siquiera intelectual. Fíjese, hace 3 semanas cuando votan esa ley sobre los bancos, dicen que ni se han dado cuenta a la hora que votaron. ¿Podrá haber un Congreso donde no se den cuenta ni cómo votan ni qué votan? Absurdo. Congreso. Vamos a la pausa.